Bueno, ya estamos de regreso, estamos tocando el tema del autismo y síndrome de Asperger, pero tenemos un comentario de una radioescucha que dice: buenos días, sé que está fuera de tema, pero me gustaría saber su opinión acerca de los niños con déficit de atención, doctor Molina. Sí, mira, entran dentro del mismo grupo donde se señala lo que estamos hablando el día de hoy, dentro de los trastornos del crecimiento y desarrollo. Bien, en relación al autismo y el síndrome de Asperger, sí me gustaría saber cómo se identifica uno y el otro, cuáles son los patrones de conducta de un niño con Asperger o a diferencia de uno con autismo. Sí, mira, el DSM-5, como lo señalaba hace un momento, habla de un espectro autista, ya que agrupa una serie de entidades o de síndromes de carácter neurológico y psiquiátrico, ¿no?, donde resaltan una gama de síntomas que implican la interacción social o los aspectos de la socialización, los aspectos que tienen que ver con el lenguaje, aspectos de tipo conductual, sí, que son los que distinguen. Entonces, digamos, también lo que hablamos o se conoce como el síndrome de Asperger, se habla que es un síndrome de alto rendimiento, son aquellos niños, como comentamos hace un momento, por lo general genios, o niños que tienen un cociente intelectual por arriba del promedio pero igual nuestra tienen población. que ser encausados. Obviamente que sus mismas características, recordemos el caso de Albert Einstein, sus propios padres hasta la edad de 6 años lo consideraban un niño retrasado, porque pues no tenían ellos el conocimiento de lo que sabe, y también en nuestras sociedades es un problema muy serio, y qué bueno que aquí tenemos a la licenciada Gloria, a la maestra pues de educación especial, que manejan el programa en el DIF Zapopan, ¿no? Porque el principal problema para la atención de este tipo de niños y de niñas, aunque son menos las niñas, en una proporción 4 a 5 por cada varón, que sean diagnosticados a tiempo y de la mejor manera para poderlos ubicar y poderles dar la atención requerida. Así es. Si no, pues pasa, ¿no? Porque aquello que no se diagnostica no se atiende adecuadamente, y eso trae como consecuencias, pues, que estas criaturas no cumplan o no se desarrollen de la mejor manera o con la mejor calidad de vida. Así es, y en este sentido me gustaría muchísimo preguntarle a la licenciada Gloria Galván Escobar, que eres la encargada precisamente del programa de autismo del DIF Zapopan. ¿Cómo llegan los padres? ¿Ellos ya se hicieron en la cabeza algún diagnóstico acerca de su niño por ciertas características? Sí, muy importante esta información. Justamente el meollo del asunto aquí está en el diagnóstico. La mayoría de las familias que asiste con nosotros no tiene aún un diagnóstico de su hijo, y obviamente la posibilidad de encontrar el lugar adecuado para realizar este diagnóstico tampoco es tan fácil. El diagnóstico para poder llegar tanto de autismo como de Asperger lo tiene que hacer un profesional con la información de esta condición de vida. Obviamente no se hace mediante un estudio médico, llámese tomografía, electroencefalograma, muestra de sangre, de orina. Sin embargo, sí hay un diagnóstico, digamos, colaborativo, donde hacen una revisión de un neurólogo, un psiquiatra, un psiquiatra. En este caso como el doctor Molina. Pero sí, el diagnóstico, es eminentemente clínico. Sí, exacto. No existe ninguna prueba biológica o radiológica o de gabinete, estudio de gabinete que nos diga este niño es autista, este niño pertenece al síndrome del espectro autista. Aquí serían con los criterios diagnósticos. Claro, es una observación clínica. Y obviamente sí hay algunos casos donde, además de tener las condiciones dentro del espectro, pues también se agregan condiciones, por ejemplo, de actividad paroxística, epilepsia, déficit de atención, problemas de hiperactividad, impulsividad. Es por eso que muchos de nuestros niños o personas con autismo deben de tener su tratamiento médico, porque además tienen otra condición extra. ¿Qué tan temprano se puede hacer un diagnóstico de autismo? Se maneja que se puede dar un diagnóstico más acertado alrededor del año 8 meses, porque las manifestaciones de esta condición empiezan a aparecer entre los 3 primeros años de vida. ¿Cómo cuáles manifestaciones? Algunas manifestaciones que serían como muy claras para observar de las familias, haciendo mención lo que comentaba el doctor, que son las áreas tanto de comunicación y lenguaje, interacción social,
la capacidad simbólica y además la integración sensorial. Podría mencionar algunas, por ejemplo, son niños que me presentan dificultades con el ciclo de la vigilia y el sueño cuando son muy pequeñitos. Son niños que suelen ser o muy pasivos o demasiado llorones, que de repente suelen ser muy hiposensibles o hipersensibles en los estímulos del medio ambiente, o sea, que sienten de más o sienten de menos, ¿no? Bien. Y son niños que también empiezan a tener dificultades de comunicación y lenguaje. Cabe mencionar que hay niños que, a pesar de que desarrollan el lenguaje, no lo hacen de la manera adecuada, de manera que no lo utilizan para comunicarse. Presentan ecolalias, quiere decir que repiten palabras sin sentido. Puede también presentarse el caso que son niños muy selectivos para la comida, para las texturas, prefieren jugar solos, empiezan a tener dificultades de interacción social, ritualistas, inflexibles, carecen de juego simbólico, utilizan los objetos de manera inadecuada. Por ejemplo, les es complicado utilizar un carrito de manera adecuada, como llevarlo al piso y simular una carretera. Por ejemplo, ellos podrían tener el carrito pero estar girando las ruedas, ¿no? Les encanta ver las cuestiones repetitivas como los ventiladores, las luces, tienen intereses restringidos. También pueden presentarse situaciones como que tienen dificultades con los conceptos abstractos del lenguaje, hablando, por ejemplo, de personas con síndrome de Asperger, que generalmente pueden pasar desapercibidos, inclusive hasta la edad adulta, donde de repente solo se les tacha con personas raras, antisociales, pero prefieren trabajar solos, digamos, no trabajar en equipo. Porque les es muy difícil entender las reglas sociales. Bien, doctor Molina. Sí, el retraimiento social es característico, o el aislamiento de ellos. En el caso del Asperger, estos niños, como tienen más o menos un buen desarrollo del lenguaje, en muchos casos utilizan que es el pequeño profesor, ¿sí? Entonces eso despierta, pues, y que de hecho ya en su vida adulta, como es un trastorno igual que el resto del espectro autista, son de toda la vida, ¿sí? Entonces empiezan ellos a manejar. Ellos se comportan o hacen uso de un lenguaje muy estructurado, digamos, un poco superior al estándar. Sí, son muy correctos, o sea, ellos tienden a utilizar eso, entonces se tienden a destacar, pero desde edades tempranas incluso. Claro, llaman la atención. Vamos a hacer una pausa comercial y ahorita retomamos este tema que está por demás interesante. Realmente tendríamos que ser como muy acuciosos en cada uno de los aspectos que nos han mencionado aquí en esta mañana en su zona saludable. Voy a saludar con muchísimo gusto a Omar Machain, que ahí está en controles, a Erika Hernández en la línea telefónica, a Abraham Mendoza como asistente de producción y a Laura Mora, mi productora. Recuerde, se pueden comunicar a través del 3122-4200 o 3122-4266. Vamos a la pausa y regresamos a su zona saludable.